Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. Hoy les traigo un tema que a veces nos da un poquito de dolor de cabeza, pero que es fundamental para entender cómo se distribuyen nuestros datos. Este tema es las medidas de posición. Así que, si alguna vez te has preguntado dónde se ubica un dato específico dentro de un conjunto de datos o cómo dividir un grupo de datos en partes iguales, este es tu video. Ponte cómodo, agarra cuaderno y lápiz porque vamos a desglosar este tema de una manera bien fácil. Debemos de iniciar dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué son las medidas de posición? Las medidas de posición son valores que nos dicen dónde se encuentra un dato dentro de una distribución de datos. Nos dan una idea de la ubicación central o de otras posiciones importantes dentro de este conjunto. Hoy vamos a enfocarnos en tres medidas de posición súper importantes: los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles. Los cuartiles son tres valores que dividen un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. Cada una de las partes contiene aproximadamente el 25% de los datos. Observando esta gráfica, podemos darnos cuenta que este espacio está dividido en cuatro partes iguales, donde cada una de las partes equivale a un 25%, lo que significa que el cuartil 1 es hasta el 25%, cuartil 2 hasta el 50%, cuartil 3 hasta el 75%. Como dijimos, los cuartiles son medidas de posición. Por lo tanto, en un conjunto de datos ordenados, debemos de buscar la posición del cuartil que estoy buscando. La formulita para buscar la posición del cuartil es igual a K por N más 1 dividido entre 4. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Los siguientes datos corresponden a las ventas en dólares durante un mes de una pequeña tienda de ropas. Ahí están las ventas en dólares de una pequeña tienda de ropa en un mes. Calcular e interpretar el tercer cuartil de las ventas. Lo primero que debo de hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Cuando ordenamos los datos de menor a mayor, cada dato ocupa una posición, que es lo que debemos de buscar. Para encontrar la posición del cuartil 3, utilizamos la fórmula Q sub K igual a K por N más 1 dividido entre 4, donde K es igual a 3, el cuartil que estoy buscando. N es igual a la cantidad de datos que hay. El cuartil 3 es igual a K, que es 3, por N, que es 20, más 1 dividido entre 4. Eso es igual a 3, 20 más 1 es 21, dividido entre 4. 3 por 21 igual a 63 entre 4, que es igual a 15.75. Lo que indica que el cuartil 3 está en la posición 15.75, entre la posición 15 y la posición 16, o sea, entre 40 y 45. Como no me dio una posición exacta, entonces debo de interpolar ese valor que está en la posición 15.75. Cuartil 3 es igual. El que está en la posición 15 es el 40, más la distancia que hay entre el valor que está en la posición 15, que es el 40, y la posición 15.75 es 0.75, multiplicado por la posición 16 menos la posición 15. O sea, la posición 16, que es 45, menos la posición 15, que es 40. El cuartil 3 es igual a 40 más 0.75
multiplicado por 45 menos 40 igual a 5. Cuartil 3 igual a 40 más 0.75 por 5 igual a 3.75. Si sumamos 40 más 3.75, eso es igual a 43.75. Lo que indica entonces que el cuartil 3 es igual a 43.75, que lo podríamos interpretar de la siguiente manera. El cuartil 3, que equivale al 75% de las ventas, fue de 43.75 dólares o menos. Vamos a recordar que tenemos tres cuartiles. El cuartil 1, que equivale a un 25%, cuartil 2 a un 50%, cuartil 3, que equivale al 75%. Como estábamos buscando el cuartil 3, entonces la interpretación es el 75% de las ventas fue de 43.75 dólares o menos. Otra medida de posición son los deciles. Los deciles son 9 valores que dividen un conjunto de datos ordenado en 10 partes iguales. Cada una de las partes contiene aproximadamente el 10%. El decil 1 equivale al 10%, decil 2, 20%, decil 3, 30%, decil 4, 40%, decil 5, 50%, hasta llegar al decil 9, que equivale al 90%. Como ya dijimos, los deciles también son medidas de posición, por lo tanto, debemos de buscar la posición donde está ubicado el decil que estoy buscando mediante la siguiente fórmula. D sub k igual a k por n más 1 dividido entre 10, donde k es el decil que estoy buscando, n es la cantidad de datos, más 1 dividido entre 10. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Es el mismo ejemplo anterior que dice que los siguientes datos corresponden a las ventas en dólares durante un mes de una pequeña tienda de ropa. En este caso vamos a calcular e interpretar el séptimo decil de las ventas. Lo primero es ordenar los datos de menor a mayor, donde cada uno ocupa una posición. Luego calcular la posición del decil 7, y la fórmula para los deciles dice que D sub k igual a k por n más 1 dividido entre 10, donde k es el decil que estoy buscando. En este caso el decil 7 es igual a k, que es 7, multiplicado por la cantidad de datos, que es 20, más 1 dividido entre 10. 7 por 20 más 1, que es 21, dividido entre 10. 7 por 21 es 147 entre 10, que es igual a 14.7. Lo que indica que el decil 7 está en la posición 14.7, entre la posición 14 y la posición 15, entre 38 y 40. Interpolando este valor, el decil 7 es igual al valor que está en la posición 14, que es 38, más la distancia que hay entre la posición 14 y la posición 14.7, que es 0.7, multiplicado por el valor que está en la posición 15, que es 40, menos la posición 14, que es 38. El decil 7 es igual a 38 más 0.7 por 40 menos 38 es igual a 2. El decil 7 igual a 38 más 0.7 por 2 es igual a 1.4. Si sumamos 38 más 1.4, eso es igual a 39.4. Lo que indica que el 70% de las ventas fue de 39.4 dólares o menos. El 70% porque ya dijimos que los deciles equivale a un 10%, el decil 7 equivale al 70%. La otra medida de posición que vamos a ver son los percentiles.
Los percentiles son 99 valores que dividen un conjunto de datos ordenado en 100 partes iguales, donde cada una de las partes contiene aproximadamente el 1% de los datos. Para hallar la posición de los percentiles, P sub k igual a k por n más 1 dividido entre 100. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Es el mismo ejemplo anterior, pero en este caso vamos a calcular el percentil 55 de las ventas. Ya sabemos que lo primero que hay que hacer es ordenar los datos de menor a mayor y luego calcular o encontrar la posición del percentil 55. Para los percentiles, P sub k igual a k por n más 1 dividido entre 100. Calculando la posición, tenemos que el percentil 55 es igual a 55 por 20 más 1 dividido entre 100. 55 por 20 más 1 es 21, 55 por 21 es igual a 1155 dividido entre 100, 11.55. Lo que indica que el percentil 55 está entre la posición 11 y la posición 12, o sea, entre 30 y 32. Interpolando este valor, el percentil 55 será igual al valor que está en la posición 11, que es 30, más la distancia entre la posición 11 y la posición 11.55, que es 0.55, multiplicado por el valor que está en la posición 12, que es 32, menos el valor que está en la posición 11, que es 30. El percentil 55 es igual a 30 más 0.55 multiplicado por 32 menos 30 igual a 2. El percentil 55 es igual a 30 más 0.55 por 2 es igual a 1.1. Si sumamos 30 más 1.1, esto es igual a 31.1, lo que indica que el 55% de las ventas fue de $31.1 o menos. Esperamos que este video te haya sido útil. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que comente y le dé like y nos vemos en el próximo video.